analizar los puntos importantes. Y yo soy el director de discursos del Campeonato Nacional de Debate 2020 en su formato virtual. El día de hoy haremos la primera capacitación de jueces en la historia de este certamen de discursos. Primero, veremos un video de nuestro subdirector, Roberto Peñón Ortiz, en el cual transmitirá un mensaje a través de un discurso de 2 minutos 50 segundos. Además, analizaremos los puntos importantes al momento en que transcurra el mismo. ¿Qué es más noble que el espíritu humano? ¿Qué es más hermoso? En este caso, en la entrada vemos un matiz en la voz, además de tener una claridad en la forma de hilar las ideas. Que la creación humana. Este tipo de premisas se nos han brindado a lo largo de toda nuestra historia, desde los grandes griegos hasta los gloriosos romanos, hasta nuestros tiempos actuales. Después de hacer una segunda pregunta retórica, se puede apreciar que empieza con la introducción de su discurso. Aquí también podemos referirnos al empleo del lenguaje con las figuras retóricas, pero por supuesto también al ritmo que se le va dando al discurso. Los grandes maestros siempre han hablado de la inteligencia, del saber, de la pasión, del arte. Pero, ¿en dónde quedó el hombre? ¿En dónde quedamos los seres humanos? Es una pregunta que parece que ha perdido el significado, ya que Aquí empezamos a ver la forma de tener el dominio escénico en donde nos viene a dar una seguridad. Sin embargo, dentro del punto del impacto del auditorio, es importante reflejar el movimiento de las manos. el hombre parece que ahora se encuentra en el internet, parece que el hombre ahora se encuentra en el dinero. ¿Dónde quedó el hombre capaz de transformar el mundo? Dentro de estos 25 segundos, nos damos cuenta que la sintaxis nos ha ayudado a entender de mejor manera el discurso. En el caso de la fluidez de la presentación, ya ha tenido algunos errores dentro de este tiempo, sin embargo, ha logrado percatarse de ellos y empezar a generar ideas de una forma más clara, concisa y rápida. ¿Dónde quedaron las mentes capaz de entender y asombrarse con el universo? Sin embargo, queda un último lugar donde parece que todavía podemos encontrar al hombre. Donde este fenómeno llamado humanidad parece que sigue existiendo y sigue resistiendo. En estos 40 segundos nos damos cuenta de dos figuras retóricas imponentes. La primera, la metáfora, la segunda, la anáfora. Además del movimiento de manos y de las expresiones que empieza a hacer el discursista con vistas a generar no solamente una atención, pero también un probatio o una prueba de lo que está diciendo tiene que ser impactado con su argumento dicho desde el minuto número 1. La lucha del paso del tiempo. El hombre se encuentra en la infancia. Cuando la persona discursista dice, es por ello que tenemos un deber con la humanidad, nos estamos acercando al exhorto y a la conclusión del discurso. Hay que tener mucho cuidado y ser observadores de la acatación de los tiempos establecidos por fase, de continuar con esta conclusión, de seguir teniendo una sintaxis y conocimiento del tema que nos ayude a comprender de mejor manera el discurso final. Asimismo, no tenemos que dejar de ver la claridad, la buena pronunciación, la dicción y entonación del discursista. ¿Qué es más humano que aquel niño que mira hacia las estrellas asombrado? Que aquella niña
que mira a los dinosaurios con pasión. ¿Qué es más humano que el niño que disfrute de escuchar las palabras, el ver los paisajes, el probar los sabores, el experimentar el mundo? Es por eso mismo que tenemos un deber para la humanidad. Casi al finalizar el discurso, nos percatamos de que lanza una figura retórica el discursista, con vistas a generar la visualización y el plan de acción que deberían seguir los escuchas de dicho discurso. Tenemos un deber para nosotros mismos. Porque cuando las generaciones futuras vengan, cuando en los anales de la historia nuestros nombres se pierdan, lo único que se recordará será nuestro legado. ¿Y qué mejor legado que haber protegido a la humanidad en su punto más importante? Es por esto mismo que tenemos que dejar de pensar en todo aquello que creemos que es importante, ya sea la economía, ya sea las matemáticas, todo ese tipo de pensamientos de adultos. Tenemos que volver a pensar como niños, para así poder volver a encontrarnos a nosotros como seres humanos. Muchas gracias. Para finalizar el discurso, nos percatamos que la persona discursista lanza una figura retórica a través de la pregunta retórica, con vistas a generar este plan de acción que debería seguir la audiencia que lo escucha. Además, nos deja en claro por qué es importante la expresión corporal y el impacto que se le debe poner al auditorio. Finalmente, en el punto de la creatividad, nos damos cuenta que no es un discurso convencional, ya que a través de sus sentimientos, el lenguaje verbal y paraverbal nos lleva a un distinto sentimiento que un discurso simple normalmente no tiene. Para ser una gran persona discursista, se necesitan diferentes variables, desde la sintaxis, la concordancia, el manejo de la voz, el manejo de la persuasión, tener conceptos y cultura, saber hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión, y por supuesto, transmitir una confiabilidad y además ser creativo. En el campeonato de discursos del Campeonato Nacional de Debate, no buscamos el clásico discurso rígido, en el cual lo vemos en distintas competencias a lo largo y ancho de nuestro país, en el cual es tan importante el movimiento de manos, tal cual como lo conocíamos en el siglo XX, para poder ganar dichos concursos. No obstante, el campeonato de discursos da un giro completo a esa narrativa. Lo que nosotros buscamos es que la persona logre transmitir sus sentimientos, pensamientos y opiniones de una manera clara y concisa, por supuesto, pero en donde también se busque la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un discurso fuera del ordinario, un discurso que se quede palpable dentro de nuestros corazones, no solamente en este momento o en ese día, sino durante 2, 3 o, por qué no, 20 años más. Es por ello que si analizamos un poco el discurso de nuestro querido subdirector Roberto, nos damos cuenta de 3 puntos importantes. El primero es la utilización de las figuras retóricas. Tal cual como vimos 3 importantes, la pregunta retórica, la metáfora y la anáfora. Estas figuras son importantes para poder resaltar no solamente los argumentos, sino los impactos dentro del mismo. ¿Qué quiere decir ello? El por qué es importante lo que yo estoy diciendo. Debemos recordar algo. Es importante que el discursista, la o le discursiste, tenga forma al momento de expresarse. Sin embargo, algo que también es muy importante es el fondo o el contenido argumental. Porque no se trata de decir tener una buena forma, sino un buen fondo. Porque entonces lo que pasaría es que empezaríamos a engañar a través de las palabras, más no a tener un plan de acción que queremos que la audiencia, los participantes que nos están escuchando, pues puedan hacer después de escuchar este discurso. Lo que nosotros queremos es siempre ser transparentes
y velar por la verdad necesaria dentro y fuera de nuestro país. Es por ello que siempre hay que buscar hacer figuras retóricas, pero también tener un fondo en donde tengamos una buena argumentación. Como segundo punto, y no por ello menos importante, vemos los movimientos de las manos. Estos se consideran importantes no solamente para el lenguaje verbal, sino también para el lenguaje no verbal. Porque es así como nosotros podemos ver si él, la o le discursiste está nervioso, tiene problemas inclusive de conexión, dado que nosotros ya estamos en modelo en línea, y también nos sirve para reconocer si está confiado en lo que él está diciendo o no está confiado en lo que esta persona está haciendo. Entonces, viendo todo ese panorama, tenemos que hacer una calificación holística, no solamente diciendo porque habló bien o porque habló mal, le voy a poner una mejor o peor calificación respectivamente, sino tenemos que analizar punto por punto cada uno de los puntos que venían dentro de la convocatoria de este sexto certamen nacional de discursos con vistas a generar no solamente un jueceo objetivo, sino también una credibilidad en la forma en que nosotros juzgamos como jueces. Es por ello que en este momento vamos a presentar cómo es que se debe calificar en la rúbrica que nosotros tenemos para este sexto certamen de discursos. Permítanme compartir pantalla. Tal cual como lo estamos viendo en este momento, nos damos cuenta de que este formato dentro de la rúbrica de discursos tiene distintas variables. Entonces, ¿cómo vamos a calificar en este torneo? Primero que nada, en la parte superior izquierda, vemos el título, que es el sexto certamen nacional de discursos. Después, en el centro, dentro de esta parte superior, vemos el número de la ronda y en la parte superior derecha vemos el folio. Esto es muy importante para poder generar una transparencia y también para no generar ninguna complicación al momento de hacer las tabulaciones para ver quiénes son los que pasan más adelante a las semifinales o a la final. Por favor, esta parte superior no la eliminen, no la borren, porque esa es la forma que nosotros como jefatura de discursos, dígase Roberto como su servidor, van a poder tabular de una forma más rápida y de una forma más clara a cualquier orador que esté dentro de nuestra competencia. Como segundo punto, vemos el nombre de la persona que se desempeña como juez. Aquí es importante que en cada rúbrica ustedes pongan su nombre. Igual, más abajo viene el nombre del participante. De la misma forma, es importante poner el nombre del participante. Si bien no es necesario ponerlo completo, lo más recomendable siempre es poner un nombre y un apellido de la misma. Después vemos en la parte, dentro de la tercera fila, la parte de la categoría. Aquí, ¿qué significa? Bueno, si es una persona experimentada o es una persona novata. En el caso de las personas experimentadas, con vistas a no atorarse o que uno tenga más tiempo para poder llenar de una forma más clara la rúbrica, solamente vamos a poner 2 letras. Cuando sea una letra T, significa la categoría T-Rex, por ende, las personas experimentadas. Y se pondría la letra U en caso de que sea parte de la categoría Utah Raptor dicho participante, es decir, que sea una persona novata. Hasta ahí es la primera parte para llenar la rúbrica. Pero después vemos en esta parte azul el letrero que dice no llenar. Esto es importante porque muchas veces nos confundimos y pensamos que ahí debemos poner algunos datos importantes.
Por favor, con vistas a tener una claridad dentro de la rúbrica, no llenen esa parte. Pero también ya después de aquí tenemos la calificación y los comentarios y la retroalimentación, a la cual voy a llegar más adelante. Dentro del primer rubro tenemos la voz, que bien venía desde la convocatoria del Campeonato Nacional de Discursos. En ella se tiene que calificar el matiz, la claridad, el volumen, timbre, dicción, entonación, énfasis y buena pronunciación. Es lo que en los circuitos de la oratoria también llamaríamos el lenguaje paraverbal. Y se tiene una calificación del 0 al 10. Además que en la parte de comentarios o retroalimentación, significa poner máximo tres líneas en el cual ustedes pongan de una manera concisa lo que hizo la persona que estaba como oradora en ese momento en el estrado a la cual ustedes están calificando. Por dar un ejemplo, yo, Ángel Enrique Dupuy Alcántara, estaba calificando el discurso que vimos anteriormente de nuestro subdirector Roberto Piñón Ortiz. En este caso, yo tengo que calificar todo el rubro que significa el punto de la voz entre el 0 y el 10. Y después poner comentarios o retroalimentación, es decir, lo que yo pienso por lo cual yo le di esa calificación. Y aquí pongo buena dicción. Cuando nos referimos a este tipo de lenguaje de voz o paraverbal, no significa que la persona que gritó más es la que se deba llevar el gane, sino la persona que fue modulando su voz, en la cual se le pueden entender de forma precisa las palabras y en donde no tenga o más bien tenga la oportunidad de expresar sus ideas sin ser cortante en el sentido de las palabras. Es decir, que se pueda entender tanto vocales como consonantes. Y por dar un ejemplo, si nosotros damos el trabalenguas, el rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar y el que lo desconstantinopolice, buen desconstantinopolizador será. Quiere decir que si la persona que está en el estrado dice este trabalenguas, no tiene por qué trabarse. Entonces, nosotros vamos a otorgar un 10 si consideramos que el discurso de dicha persona es de los dioses del Olimpo. Nosotros vamos a dar una calificación de 0, es decir, que para nosotros no merece ninguna calificación esa persona, cuando no se presentó la misma al estrado. Pero en el caso de que se haya presentado y no haya dicho una palabra, cabe recordar que también es una forma de comunicar ese tipo de circunstancias. Entonces, vemos que tal vez no tuvo el mejor volumen, la mejor entonación, pero nos empieza a decir con claridad e inclusive matices algún mensaje que esta persona quiera darle a la audiencia. En el Campeonato Nacional de Discursos, nosotros decimos, y bueno, dadas las estadísticas del primer campeonato hasta el quinto Campeonato Nacional de Discursos, que la calificación promedio es de 7 a 9. Dar una calificación menor a 5 quiere decir que la persona no tuvo ni claridad o volumen o timbre. Mínimo que no haya tenido 4 de estos 7 u 8 puntos que consideran dentro de la voz. En caso de que la persona haya tenido más de 4 rubros dentro de este punto de la voz, se considera una calificación mayor a 5 puntos. Ahora, dentro del segundo punto, el dominio escénico. Aquí tenemos solamente 3 rubros: la seguridad, el impacto en el auditorio y la expresión corporal. Por supuesto que es más complicado
estar en línea para poder saber todo el impacto que uno va a tener en el auditorio, a diferencia si estuviéramos presencialmente en un auditorio, estando en un estrado o en un atril y viendo el completo movimiento de manos. Para este campeonato de discursos, es recomendable que todas las personas participantes se paren de sus asientos y puedan decir 2 o 3 pasos atrás de la computadora su discurso. ¿Con vistas a qué? Bueno, primero que nada, a que podamos ver el movimiento de manos. Pero también como segundo punto, para ver las posiciones que hace la persona, dígase de pies, dígase de movimientos, de movimientos de torso, en los cuales pueda desempeñar el papel como si estuviera en un estrado o si estuviera enfrente de un auditorio. Es lo que nosotros necesitamos para poder saber si existe un verdadero impacto en el auditorio. Aquí, el mínimo, como siempre, podría ser un 0, pero ¿qué quiere decir? Que la persona no se presentó. Un 10 quiere decir que fue la mejor oratoria, el mejor discurso que ustedes hayan visto en lenguaje no verbal. Es decir, que sea un discurso muy distinto a lo que nosotros podríamos conocer. De la misma forma, dentro del Campeonato Nacional de Discursos, se considera como en promedio una calificación de 8 y una calificación de 9. Más allá, en este caso, teniendo una calificación menor a 8, significa que no hizo alguno de los 3 puntos de ninguna forma. Como tercer punto, cualidades técnicas. Tenemos 3 rubros también: la capacidad de improvisación, la objetividad y la comprensibilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que podamos tener un buen balance al momento de decir el discurso. Cuando nosotros hablamos de capacidad de improvisación, lo vamos a poder ver, por supuesto, más que nada en la semifinal y en la final de este gran torneo. ¿Por qué? Porque la primera ronda sabemos que es un discurso preparado. En este caso, lo que hay que calificar como cualidad técnica para la primera ronda del 6º Campeonato Nacional de Discursos dentro del Campeonato Nacional de Debate es ver que exista una preparación de su mismo discurso. Porque, ¿qué quiere decir? Aquí ya les dimos hasta más de una semana para poder hacer un escrito o preparar este momento de 2 minutos en el cual ellos van a poder externalizar dichas ideas. Pero si nosotros vemos que también dicha capacidad en este caso, no improvisación, pero sí de preparación es laxa, podemos bajar puntos dentro de este rubro. De la misma forma, cuando hablamos de comprensividad, quiere decir que no existan vacíos lógicos o nexos lógicos dentro de su estructura argumental. ¿A qué me refiero? Que dentro de un primer momento yo está hablando sobre el planeta Marte, el planeta Tierra y el sistema solar, y termina hablando sobre los días de la semana. Eso se considera en el cual no podemos tener una verdadera comprensión de su discurso. Y finalmente, la objetividad. Cuando nosotros hablamos de los discursos, es importante recordar el ethos. ¿Qué quiere decir la ética? ¿A quién le estoy hablando? ¿Por qué estoy hablando sobre ello? Por supuesto que nosotros al calificar estamos calificando como un votante promedio informado. Es decir, nosotros no podemos caracterizar el discurso de la persona porque si no en realidad estaríamos manejando lo que se le llamaría un juicio de oficio, o es decir, un juicio de lo que yo quiero ver. Pero tenemos que salirnos de esta narrativa y empezar a tener un jueceo imparcial. ¿Qué quiere decir con ello? Que solamente vamos a juzgar dependiendo de lo que la persona dijo en el estrado, o en este caso, dijo a través de la pantalla. Nada más.
Pero por supuesto, si vemos alguna mentira como decir, el lunes está después del martes, por supuesto que podemos bajar calificación porque nosotros sabemos que es una mentira. Entonces, cuando tengamos un 0, significa que la persona tampoco se presentó. Pero si tenemos un 10, significa que fue el mejor discurso con la mayor capacidad de improvisación, objetividad y comprensibilidad que hayamos visto en toda la historia de los discursos. De la misma forma, el promedio dentro de este rubro se encuentra entre el 7 y entre el 9. Una calificación menor a esos rubros significa que la persona no hizo ninguno de estos 3 puntos. Ahora, como cuarto rubro dentro de esta rúbrica, tenemos la parte de la cultura, en la cual tenemos el conocimiento del tema, uso adecuado del lenguaje y coherencia histórica. Por dar un ejemplo, si nosotros estamos hablando de las elecciones de Donald Trump y Joe Biden, no podemos citarnos a lo que pasó en 2016 con Hillary Clinton y Donald Trump, porque quiere decir que no es una coherencia histórica, porque nos estaríamos refiriendo al 2016 y no al 2020. Uso adecuado del lenguaje. También es importante respetar este rubro, donde cuando nosotros hablamos dentro de este punto, significa que el discursista, la o le discursista, tiene la obligación de usar un lenguaje académico o un lenguaje que le sirva para interpretar el papel que la persona quiera hacer dentro del estrado. Es decir, si yo voy a hablar sobre algún tema muy científico y me percato que la persona pues quiere estar en un simposio científico, pues debe usar un lenguaje académico científico. Pero si yo le quiero hablar en este caso a un votante promedio informado, a una audiencia votante informada, debemos usar un lenguaje coherente y un lenguaje que sirva para entender el mensaje que la persona quiere dar. Muchas veces los discursistas cometen el error de tener un lenguaje muy técnico que la mayoría de las personas no tienen la visión en este momento porque necesita datos, necesita palabras muy científicas y que es normal porque no todos estamos especializados para ello. Pero lo que debe de hacer la persona discursista es siempre velar por todos, todas, todes, les, jueces y toda la audiencia que la está escuchando. ¿Qué quiere decir esto? Que debe usar un lenguaje entendible para todos, todas y todes dentro de este auditorio de Zoom. Por ende, la calificación del 10 significaría que es una persona que usó el mejor lenguaje jamás escuchado, además que tiene una gran coherencia histórica, todo lo que está diciendo, que no existe un nexo lógico que pueda ser falaz dentro del mismo discurso, y por supuesto que cualquier persona pueda entender el mismo. Un 0, de la misma forma, es que la persona no se haya presentado. La calificación promedio dentro del Campeonato Nacional de Discursos, aquí va entre un 8 y un 9. Como quinto punto está el empleo del lenguaje. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, la parte de las figuras retóricas, la sintaxis y el léxico. Este rubro es relevante, dado que para nosotros poder analizar e interpretar las palabras de la persona discursista, es necesario poder ser empáticos con la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo orador nos atrape con vistas a tener algún mensaje o poder replicar el mismo mensaje. Para ello es importante la utilización de figuras retóricas, las que normalmente vemos en el Campeonato Nacional de Discursos, es la anáfora, la metáfora, el hiperbatón y la pregunta retórica.
Dicho lo anterior, vemos que dentro del empleo del lenguaje, un 10, si es una persona que utilizó figuras retóricas de una buena manera, por supuesto que no abusó de las figuras retóricas, y por supuesto que tampoco significa que nunca había utilizado ninguna. También en la parte de la sintaxis y el léxico, que utilice un vocabulario factible de entender, pero también que vaya siguiendo todo el contexto del discurso. Es decir, que no haya salto lógico entre sus ideas y entre el mensaje que esta persona quiere tratar de decir dentro del auditorio. Tener un 0 significa que no se presentó. Dentro del Campeonato Nacional de Discursos, vemos que la calificación promedio es de un 8 o un 9. Después, bajando, ya vemos el siguiente punto del contenido. Cuando nosotros hablamos del contenido, necesitamos análisis, congruencia temática y argumentación. Algo de lo que habíamos hablado anteriormente, pero dentro de esta argumentación, ver que si bien la mayoría de los discursistas hacen dicha argumentación en la parte del desarrollo, que ésta tenga una premisa, un razonamiento, una evidencia y un impacto, es decir, por qué es importante lo que yo estoy diciendo en este momento. Lo que nosotros conoceríamos en debate, el clásico arel. Algunos le llaman premisa, otros le llaman la afirmación a la primera letra de este punto llamado el arel. Pero también la congruencia temática, por supuesto. Si yo pido un discurso que sea en la Revolución Cubana, no podemos irnos a hacer ejemplificación con la Revolución China, porque yo estoy pidiendo específicamente la Revolución Cubana. Y de la misma forma, el análisis que sea entendible y claro. En este caso, se podría tener una calificación de 10 en este Campeonato Nacional de Discursos. Es posible, siempre y cuando la persona no haya cometido errores en la afirmación, razonamiento, evidencia, impacto, que sí se haya centrado en el tema específico a tocar y, por supuesto, sea un análisis exhaustivo para que ustedes, jueces, puedan entender de la mejor manera dicho discurso que la persona está diciendo en el momento. Un 0 significa que no asistió. El promedio aquí se encuentra entre los 8 puntos y los 10 puntos dentro del Campeonato Nacional de Discursos. Estructura. Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de estos 3 puntos, es relevante saber que la introducción debe decir parte de su tesis para que se empiece a entender su discurso, del desarrollo argumental, y dentro de la conclusión puede o no decir un exhorto explícito, pero sí debe tener un exhorto implícito. Esto puede llegar a tener subjetividad de los jueces, por supuesto. Sin embargo, al tratar de buscar una mayor objetividad siempre dentro de estos campeonatos de discursos, es importante velar siempre por un exhorto, una invitación o un mensaje a que la audiencia, a que la audiencia entienda el mensaje y se pueda generar una percepción o una narrativa de los mismos discursistas. Ya entrando a parte de los últimos rubros que tenemos, es el ritmo y tiempo, en donde vemos que la fluidez en la presentación y acatar los tiempos establecidos por fase. En este caso, se podría dañar la calificación o quitar puntos, tal cual como lo que me pasó hace unos 40 minutos, en donde empecé a titubear. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no tenemos la mejor fluidez del mundo. Pero, por supuesto, también es importante ver los tiempos establecidos por fase. Si dice un discurso de máximo 2 minutos, si la persona se pasa más de 5 o 10 segundos de ello, empezaríamos a considerar no solamente que exista una baja de puntos,
sino que al no respetar la decisión pudiera tener una calificación negativa dentro de este rubro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no acatamos los tiempos contando que viene dentro de la rúbrica y ya nos pasamos más de 20 segundos, quiere decir que la persona no se preparó para esos 2 minutos. Y que entonces sí vaya a tener un quite de puntos, pero no solamente 2 puntos, de tener ya 3, 4 puntos más en este rubro. Inclusive, si se pasa más de 30 segundos, podríamos ver que este punto sí podría tener hasta alrededor de 2 o 3 puntos de 10. La fluidez de la presentación también es importante al momento de decir el discurso. Cuando nosotros hablamos de 10 puntos, significa que tuvo una gran acotación del tiempo, que si dijimos mínimo 2 minutos, máximo 3 minutos, respete el tiempo de la mejor forma. Ahí valdrían los primeros 5 puntos. Es decir, que para las personas no sería difícil llegar a un mínimo de 5 de 10. Pero el verdadero reto es tenerlo ya del punto número 6 al punto número 10 dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque dentro de la fluidez también es importante considerar que las palabras se entiendan, que el, la o le oradore no vaya muy rápido, es decir, que se pueda entender su discurso de una forma clara, pero tampoco vaya muy lento. Dentro del Campeonato Nacional de Discursos, vemos que el promedio llega a ser de entre un 8 a también a 10 puntos. Finalmente, la creatividad vale 20 puntos y este rubro puede hacer que una persona gane como que una persona pierda el Campeonato Nacional. Cuando nosotros hablamos de creatividad, hablamos de que si fue un discurso convencional o utilizó recursos externos de sentimientos, un giro discursivo o algo nunca visto. ¿A qué se refiere con ello? Que no solamente fue el clásico discurso en donde la persona solamente actuó a través de sus palabras para poder incidir en la persona, sino que también inclusive puede utilizar trajes típicos, puede utilizar distintos puntos teatrales, dígase como las lágrimas, la sonrisa, la risa, pero es algo que ustedes nunca debieron. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a dar 20 puntos en este ámbito, quiere decir que fue un discurso fenomenal en el sentido de decir gracias no a su voz, sino a todo lo demás que hizo en el discurso, fue por el cual yo me convencí de lo que dijo la persona es lo mejor. Pero si no lo es así, nos damos a la tarea de ver que entonces no fue un discurso convencional. Por supuesto que a ninguna persona aquí se le puede dar 0 puntos, porque cada persona da sus discursos dependiendo la forma de la misma. Es decir, el discurso que puede dar Ángel Enrique Dupuy va a ser un discurso distinto a lo que puede dar Roberto Piñón. ¿Por qué? Porque la forma de incidir en la persona va a ser distinta dependiendo de los valores, dependiendo de las formas y los fondos que pueda tener la persona al momento de expresarse. ¿Cuándo daríamos un 10? En caso de que nosotros viéramos de que no fue un discurso convencional, pero tampoco fue nada del otro mundo. Es decir, que no utilizó diversas herramientas suyas a través de la voz, a través de cuestiones teatrales, a través de trajes típicos, a través de utensilios, dígase variados, para poder incidir en la misma. Como bien les decía en un primer momento, nosotros en el Campeonato Nacional de Discursos buscamos hacer un cambio y que se vea la oratoria y los discursos de una forma distinta a lo que nosotros conocemos en el circuito mexicano de la oratoria. Tenemos diversos concursos en distintas partes del mundo que normalmente pues los vemos en el centro o en el norte de nuestro país. Sin embargo, esta rigidez o esta forma de ver el discurso clásico político del siglo XX
debe cambiar y modernizarse. Es por ello que nosotros siempre velamos por la creatividad del discursista, porque la persona que haga discursos no tiene por qué ser siempre rígida o tiene que aprenderse las palabras de memoria del libro. No, la persona discursista es la que incida con la verdad, con los sentimientos y con la lógica en su propio auditorio y dar el mensaje claro y conciso que sea necesario para hacer un plan de acción o para hacer un cambio dentro de las personas que le están escuchando. Dicho lo anterior, con ello terminaríamos los rubros que nos acontecen dentro de esta rúbrica. Al final, podríamos ver un total de 100. La persona que tenga un 100, de 100, significa que es como si Sócrates y Platón empezaran a crear un nuevo método de enseñanza con vistas a educar no solamente a Grecia, sino después al Imperio Romano, después al Imperio Otomano y que llegara hasta nuestra modernidad. Una persona que va a tener un 0 de calificación significa una persona que no se presentó a dicha ronda. Ustedes, tal cual como bien lo decía, en la parte tercera de las columnas, dentro de la tercera columna, van a ver la parte de comentarios y retroalimentación, en el cual ustedes pueden poner alrededor de 3 líneas de lo que a ustedes les pareció dicho ponente de la palabra. Finalmente, esta retroalimentación es la que nos va a ayudar a nosotros a poder ver cuál fue lo positivo o cuáles fueron las áreas de oportunidad necesarias para la persona discursista con vistas a mejorar, no solamente en este torneo, sino más adelante en los siguientes y, por qué no, de una forma internacional. Finalizando dicha rúbrica, porque debemos aclarar algo, esta rúbrica solamente es para una persona, porque se van a encontrar en el documento que les enviaré cuando ustedes vayan a juzgar, que van a tener una rúbrica para cada persona. Es así que ustedes no van a tener ningún problema para poder explayarse en los comentarios que le digan a una persona. Finalmente, después de que termine la competencia de discursos en la primera ronda, por supuesto, y después en las rondas que acontecen, dígase la semifinal y la final, es importante que terminando de calificar, ustedes le manden de la forma más rápida posible a la jefatura de discursos sus rúbricas, porque es así como nosotros podemos ser más eficientes y además poder hacer de una forma más rápida y transparente las distintas rondas eliminatorias. Nosotros dependemos de ustedes. Gracias a ustedes se puede hacer el Campeonato Nacional de Discursos dentro del Campeonato Nacional de Debate 2020. Finalmente, si la persona oradora o discursista quisiera tener una retroalimentación, para nosotros sería factible que cuando se anuncien los resultados de dicha ronda, ustedes pudieran mandarnos mensajes de voz a la jefatura de discursos con vistas de que las personas que quieran retroalimentación pudieran tener la misma. O, en este caso, si ustedes lo desean, ustedes darnos la oportunidad de pasar sus contactos a los discursistas que requieran una retroalimentación. Por supuesto que aquí no se trata de linchar a ninguna persona, porque eso es lo que menos alguien quiere. Pero se trata de aprender a aprender y aprender a hacer tal cual como le decía Ortega y Gasset. Porque es así como hacemos que también los discursistas tengan mejores discursos.
Porque lo que pasa normalmente en las competencias externas es que nos dan una calificación, pero no nos dicen una retroalimentación, e inclusive los jueces se enojan cuando uno les pide una retroalimentación. Nosotros no nos podemos permitir este tipo de barbaridades. Lo que nosotros queremos, tal cual como lo pusimos en un primer punto, es una transparencia, pero también una rendición de cuentas, en donde nosotros podamos entregar una de las mejores fórmulas para que Discursos vaya incrementando su poderío, no solamente dentro del Campeonato Nacional de Debate, sino afuera en la vida real. Sin más por el momento, muchísimas gracias a todos por atender a esta pequeña capacitación de jueces y esperamos les haya servido para poder analizar de una forma más objetiva este Campeonato Nacional de Discursos. Sin más por el momento me retiro y tanto Roberto Piñón Ortiz, quien fue quien hizo el discurso y subdirector del Campeonato de Discursos del Campeonato Nacional de Debate, como un servidor, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos.